El Honorable Congreso del Estado de Guerrero, cuna de hombres ilustres, presenta Agenda Legislativa Guerrerense. El Estado de Guerrero nace a la vida federal en 1849. Su Congreso Constituyente se instala el 31 de enero de 1850 en la ciudad de Iguala. En 1850, al promulgarse la Ley Orgánica Provisional para el arreglo interior del Estado de Guerrero. Después de una veintena de reformas constitucionales al apartado del Poder Legislativo local, se estableció el actual número de legisladores, 28 electos por el principio de mayoría relativa y 18 por representación proporcional, como lo estableció el 13 de septiembre de 1813 el generalísimo José María Morelos y Pavón, en el primer Congreso de Anáhuac en la Catedral de Santa María de la Asunción de la ciudad de Chilpancingo, de los Bravo Guerrero, en un documento que se denominó Los Sentimientos de la Nación, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Bienvenidos a la Agenda Legislativa Guerrerense, un programa que dará a conocer los trabajos y las actividades desarrollados por las diputadas y los diputados de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Veremos ahora la historia del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. En Guerrero, el Congreso del Estado representa uno de los tres poderes públicos. El 30 de enero de 1850, hace 161 años, se instaló en Iguala, conocida anteriormente como ciudad de Iturbide, el Congreso Constituyente de Guerrero, electo el 6 de enero de ese mismo año. Eso ocurrió apenas 3 meses después de haberse fundado el Estado. El Congreso del Estado de Guerrero es la Asamblea Unicameral del Estado. Está compuesta por 46 diputados electos popularmente cada 3 años, de los que 28 son de mayoría relativa y 18 de representación proporcional. No pueden ser reelegidos para el periodo inmediato. La Constitución del Estado habla del Congreso en su título séptimo. La actual 59ª legislatura está integrada por 18 diputados del PRD, 12 legisladores del PRI, 6 diputados independientes, 3 del PAN, 3 de Convergencia, 2 del Partido Verde, 1 del Partido del Trabajo y 1 de Nueva Alianza. Como consecuencia de una reforma electoral local en el año 2008, se habrán de unificar los comicios para elegir presidentes municipales y diputados locales con las elecciones intermedias de diputados federales en el año 2012. Los alcaldes y legisladores locales electos en 2008 durarán en su cargo 3 años 9 meses para cumplir con la nueva disposición y volver a las elecciones concurrentes como sucedía en Guerrero hasta 1986. Lo anterior significa que los actuales diputados del Congreso del Estado concluirán sus funciones el día 12 de septiembre del año 2012 y durarán en su cargo 3 años y 10 meses. Las diputadas y los diputados del Estado de Guerrero aprobaron la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Leyes en beneficio de la mujer guerrerense. Por unanimidad, diputados locales aprobaron la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, con la que se pretende suprimir las desigualdades, principalmente en los ámbitos de alimentación, educación, empleo y el acceso a la atención primaria de salud. En la fundamentación del nuevo ordenamiento, la diputada Irma Lilia Garzón Bernal dijo que con esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, Guerrero se constituye como la 8ª entidad que cuenta con una ley de este tipo. Dijo que esta nueva ley contribuye positivamente a
los acuerdos tomados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya que adopta las medidas de carácter legislativo necesarias para el logro de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Destacó que la iniciativa tiene como punto central de su desarrollo los derechos humanos fundamentales, concentrándose en la dignidad de la persona y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, comprendiendo esta no como un trato idéntico, sino como la construcción de un principio que no tenga al hombre como único paradigma o referente de lo humano y excluya consecuentemente desde su definición al otro género. Consideró que con esta nueva ley se intenta complementar la labor legislativa, plasmando los derechos necesarios para crear una igualdad jurídica dentro de una desigualdad social entre los géneros. Sobre las reformas a la ley de divorcio del Estado, se estableció entre otras cosas que en los casos de divorcio necesarios, el juez sentenciará el pago de los alimentos a favor de la cónyuge y de los hijos e hijas nacidos del matrimonio. Se aprobaron reformas al Código Civil para homologar la definición de violencia familiar de acuerdo a la Ley número 553 de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y para establecer que la educación y formación de un menor no será en ningún caso considerada justificación para el ejercicio de la violencia. Asimismo, dentro de estas reformas se busca garantizar los derechos humanos de la mujer. Entre las reformas al Código de Procedimientos Penales destacan facilitar el acceso a la pensión alimentarios, reduciendo plazos y trámites adicionales y eficientando su otorgamiento. Con las reformas a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, se busca armonizar el concepto de violencia familiar. Los legisladores del Honorable Congreso del Estado aprobaron leyes para promover los derechos de las mujeres y también para protegerlas de una vida libre de violencia. Leyes en beneficio de la mujer guerrerense. En sesión plenaria, los legisladores aprobaron un conjunto de reformas a diversas leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y proteger sus derechos constitucionales. Las leyes que se reformaron son de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar, ley de justicia en materia de faltas de policías y buen gobierno, reformas a la ley de servicio de defensoría de oficio, ley de seguridad pública, ley de atención y apoyo a la víctima y al ofendido del delito, ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia y al Código Penal. En los dictámenes, los diputados integrantes de las comisiones de Justicia y Equidad de Género coincidieron en que es necesario impulsar reformas legislativas en las entidades para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y establecer mecanismos para la atención a las víctimas de todas las formas de violencia, así como promover los derechos humanos para lograr la igualdad ante la vida. Las reformas a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar tienen como objetivo común impulsar una armonización legislativa integral que permita a los guerrerenses contar con instrumentos jurídicos eficaces para evitar la violencia familiar y de género, fortaleciendo las instituciones encargadas de su aplicación. Se aprobaron además reformas a la Ley de Justicia en materia de faltas de policías y buen gobierno, para actualizarla y unificarla con criterios establecidos en otros ordenamientos y normas jurídicas a nivel nacional e internacional en materia de discriminación, como lo marca la ley en la materia que establece la obligación de las autoridades y órganos públicos estatales y municipales de adoptar medidas que estén a sus alcances para que toda persona goce sin discriminación alguna de todos sus derechos y libertades. Respecto a las reformas a la Ley de Servicio de Defensoría de Oficio, se reformó el artículo 3 para otorgar el servicio de defensoría a las personas en situación de vulnerabilidad y proporcionar este servicio en materia civil y familiar a quienes acuden por violencia familiar y alimentos. Sobre las reformas a la Ley de Seguridad Pública, establece que el Estado y los municipios deben fomentar valores como la igualdad, equidad social y la no discriminación, y que los mismos deberán ser promovidos en sus programas y acciones en seguridad pública. De la aprobación a la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito, se incluyó que el agente del Ministerio Público, cuando reciba la denuncia, garantizará a la víctima u ofendido del delito atención médica y psicológica, hacer de su conocimiento las pruebas que podrá aportar y los recursos que puede hacer valer, la coadyuvancia a que tiene derecho y otorgar medidas de protección y seguridad. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia se reformó para considerar como parte de las atribuciones del Ministerio Público proporcionar protección a las víctimas u ofendidos por el delito. Asimismo, para señalar que cuando a consecuencia del delito de violación, la víctima y su representante soliciten la interrupción legal del embarazo, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, el Ministerio Público la canalizará a una institución de salud pública para la interrupción del mismo.
En la Ley del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se plasmó que para prevenir ilícitos se emprenderán programas de comunicación social que orienten a la población sobre las medidas de prevención del delito, de prevención de la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Con gran éxito y con resultados altamente satisfactorios, se llevó a cabo el primer Parlamento de Mujeres en el estado de Guerrero, al que concurrieron mujeres de las 7 regiones de nuestra entidad. El reto de la 59ª legislatura es y seguirá siendo la construcción de una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, manifestó el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, durante la instalación del primer Parlamento de Mujeres del Estado. Al dar la bienvenida a las parlamentaristas, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso local destacó que con la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo se adquiere potencia, sentido y justificación a las demandas históricas y actuales de todas las mujeres. En su mensaje, la titular de la Secretaría de la Mujer hizo un reconocimiento por esta iniciativa legislativa, porque propicia que las mujeres guerrerenses participen en esta alta tribuna para proponer y demandar a los poderes gubernamentales. En su oportunidad, la diputada Guadalupe Gómez Maganda reconoció que se han alcanzado importantes logros para las mujeres, pero que aún sigue arraigada la inequidad de géneros con sus concepciones y prácticas que lastiman la dignidad de las mujeres y en el extremo atentan contra su integridad y su vida misma. En la instalación del primer Parlamento de Mujeres en Guerrero, el presidente de la Comisión de Gobierno, Faustino Soto Ramos, reiteró que las y los diputados mantienen la firme e irrenunciable decisión de dar todos los pasos junto a las organizaciones y la comunidad para desmontar la matriz de injusticia que se ciñe sobre las mujeres, condenándolas a una discriminación que no desean ni merecen. Antes de la declaratoria de la instalación del Parlamento, la diputada Ermalilia Garzón Bernal aseguró que para garantizar la equidad de género en los sistemas democráticos e incorporar un enfoque de género en el diseño de las políticas públicas, es necesario crear y o modificar leyes y normas sensibles a las necesidades y al respeto de los derechos fundamentales de todas las mujeres. Precisó que este Parlamento servirá para definir las prioridades de los diferentes sectores sociales y políticos, solucionarlas a través de iniciativas que fortalezcan la agenda legislativa en materia de género. Es importante la capacitación. Yo creo que los foros, las redes para el adelanto de las mujeres, es importantísimo pues dar a conocer todas estas leyes pues para que se sientan protegidas. La mujer indígena, la mujer profesionista, la artesana. Yo creo que llevar todas estas propuestas y darles difusión. Para mí eso es muy importante para que la mujer sepa las instancias y sepa que las leyes la están protegiendo. A continuación, veremos una reseña biográfica de Macrina Rabadán Santana, primera mujer legisladora guerrerense y también defensora de los derechos de las mujeres. Remembranza legislativa. Macrina Rabadán Santana nació el 3 de junio de 1910. Llegó a Chilpancingo siendo adolescente como estudiante del recordado Colegio Wallace. Más tarde, partió a la Ciudad de México donde se casó con el pintor Luis Arenal. De regreso a esta población, el gobernador Alejandro Gómez Maganda la designó directora de Acción Social y Cultura. Macrina Rabadán, mujer de izquierda, fue candidata a diputada local enseguida que las féminas pudieron votar y ser votadas en el año de 1953. Aun cuando triunfó apoyada por el Partido Popular, se le negó la curul. En el año de 1958, logró salir victoriosa por ese mismo partido como diputada federal por el segundo distrito electoral, venciendo a la priista María López Díaz. En la más alta tribuna del país, su voz abogó por los campesinos y por los pobres. Rabadán Santana fue una mujer que rompió los esquemas femeninos de su tiempo y llegó a ser la primer diputada federal de oposición en el país entre 1958 y 1961 por el Partido Popular del que fue fundadora en 1948. Macrina Rabadán Santana fue también defensora del movimiento cívico-insurgente de 1960, que aglutinó a amplios sectores de la sociedad guerrerense.
En ese año, se involucró en la lucha contra el caballerismo, propuso en tribuna la desaparición de los poderes en Guerrero, lo que propició la salida definitiva de Raúl Caballero Aburto del gobierno, por haber ordenado el asesinato de estudiantes el 30 de diciembre de 1960 en la plaza principal de Chilpancingo, quienes demandaban la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero. Los últimos años de su vida